¿Qué tal, queridos alumnos? La siguiente explicación corresponde a cuáles son los instrumentos que nosotros vamos a estar utilizando en esta cátedra, que es Topografía 2, que básicamente se dedica al estudio de la altimetría en la topografía. La altimetría es la ciencia que estudia los desniveles y la referencia con respecto a superficies de proyecciones o superficie de referencia y mediciones obviamente del terreno de elevaciones en el terreno propiamente dicho. Entonces, vamos a hablar un poco de los instrumentos que se van a utilizar, cuáles son las características que tienen estos instrumentos y cómo ir utilizándolos al momento de realizar las prácticas de campo, que es lo que nos importa a nosotros para esta nueva etapa. Bien, el primer instrumento que vamos a ver es el instrumento denominado miras verticales o miras parlantes. Estos son reglas graduadas que están separados obviamente en centímetros que nos permiten a nosotros realizar la determinación de desnivel de un punto a otro. El método que nosotros utilizamos es con un nivel óptico. Entonces, esta mira parlante nos permite a nosotros la visualización de la altura que se encuentra el punto referido al punto donde se encuentra nuestro nivel. Y a partir de diferentes metodologías de medición, nosotros podemos determinar desniveles o elevaciones existentes entre un punto y otro. Entiéndase como una altura vertical medida sobre el terreno, lo que nosotros buscamos saber. Uno de los elementos principales es justamente la mira vertical, que generalmente está conformada de esta manera. Ustedes van a encontrar eso en la práctica de campo, que son miras que parece que tienen una letra E, así como se ve acá, y después una serie de valores de cuadrito que están indicados en esta posición. ¿Qué características tienen estos niveles? Perdón, estas miras, que nosotros tenemos obviamente las marcas que están indicadas en este punto. Este 11 para nosotros realmente está indicando una altura en metros, pero obviamente nosotros tenemos que utilizar la mira considerando que esta lectura se realiza en milímetros. Cada arista que está marcada acá representa a 10 milímetros, 20 milímetros, 30 milímetros, 40 milímetros. Y para hacer más práctico la lectura con la mira, es que se tiene una diferenciación a partir de los 50 milímetros, que es el centro geométrico. Por eso es que la parte superior aparece como una E y la parte inferior aparece como dos cuadritos diferentes. Para que sea mucho más rápido la lectura, entonces esto también representa 60 milímetros, 70 milímetros, 80 milímetros, 90 milímetros y obviamente 100 milímetros, ya que la distancia entre cada línea que está marcada acá representa a eh, 10 centímetros o lo equivalente a 100 milímetros. Es decir, esta separación para nosotros es 100 milímetros. Este 11 que está acá, ¿qué es lo que va a representar realmente? Representa 11 y siempre se le agrega dos ceros porque eso indica la cantidad de milímetros existente desde la base hasta esta línea indicada acá. Entonces, esto en términos de metros realmente representa un metro 10, un metro 10 centímetros. Entonces, trabajamos con milímetros porque esa es la precisión que nos permite la mira al momento de realizar las lecturas verticales. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos entender las divisiones que tiene la mira porque eso nos va a dar la facilidad de lectura de desniveles. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nosotros tenemos que diferenciar? La posición de la mitad de distancia entre una lectura exacta y otra, que en este caso, por ejemplo, entre 11 y 12, la posición del medio es la arista inferior o la línea inferior de la letra E que aparece, ¿verdad? Pero esta es obviamente una división nada más para poder entender. Y obviamente los que están acá, cada vértice específico representa a 10 milímetros en nuestra lectura. Bien, como esto es un elemento que se utiliza para medir distancias verticales entre puntos, la mira tiene que mantenerse de manera vertical. Es por eso que cuenta con un nivel esférico, que es un nivel de forma esférica. Generalmente ustedes ya vieron esto en los teodolitos, donde nosotros tenemos el nivel, la burbuja ubicada en un cierto parámetro. Y la idea es que la burbuja quede ubicada en el centro geométrico del nivel.
Entonces, al momento de utilizar este equipo, lo que hace el operario es mantener la verticalidad del instrumento de tal manera a evitar cometer errores. Existen diferentes miras a nivel de equipos topográficos que obviamente varían dependiendo de la fabricante y de las características en sí, ¿verdad? Por ejemplo, estos son miras invertidas, se ven en los números que están al revés. Y también se tienen justamente, cada mira generalmente tiene una altura como máximo de 2,50 m, 3 metros aproximadamente, entonces no se puede trasladar constantemente esa longitud en el campo, entonces lo que se hace es, tiene un pliegue metálico en donde nosotros tenemos que asegurar la posición de tal manera que la extensión de la mira se mantenga en la posición vertical correctamente. Entonces, si yo quiero trasladar el equipo, lo que hago es desdoblar el seguro que está en esta posición, que es el pliegue, y de esa manera poder doblar otra vez la mira y poder trasladarlo de un lugar a otro. Bien, eso es en términos de la mira vertical. Respecto a lo que corresponde a nuestro nivel, nosotros vamos a utilizar un nivel óptico. Esto está parecido en términos de mecanismos al teodolito, o sea, similar realmente, pero tiene obviamente pequeñas diferencias porque el nivel solamente permite mantenerse en una posición horizontal. Es decir, yo no puedo mover el eje de colimación de manera vertical o hacerlo rotar respecto a un eje horizontal, porque la línea de acción del nivel siempre se mantiene en un plano horizontal. Entonces nosotros tenemos acá el telescopio, que es el elemento de ajuste del aumento de lo que nosotros estamos enfocando. Los tornillos de ajuste, algunos tienen, algunos realmente ya no tienen tornillos de ajuste, sino que tornillos de pequeños movimientos horizontales. Los tornillos calantes o tornillos nivelantes, como vemos acá, también los poseen. Muchos de los niveles poseen círculos graduados que permiten hacer lecturas de ángulos horizontales también. Eh, También posee una plomada óptica en algunos casos. Algunos no poseen cuando no se requiere la necesidad de ese tipo de, tra- de- de ubicación del equipo. Y posee también un nivel de burbuja circular o nivel de burbuja tubular, que eso depende obviamente del modelo, del nivel que nosotros utilicemos, pero el mecanismo en sí de trabajo es el mismo. Nosotros tenemos que estacionar el equipo en una posición determinada, que eso va a depender de la metodología de medición que hagamos, y obviamente tenemos que mantener la verticalidad del equipo de tal manera que no existan errores debido a inclinaciones que pueda tener el equipo, y hacer que el eje de colimación se mantenga completamente horizontal. Y a partir de ahí nosotros realizar las mediciones. Por ende, cuando se hagan las prácticas van a encontrar que existen pequeños mecanismos que son necesariamente utilizados al momento de estacionar el nivel, de tal manera que eso nos sirva a nosotros eh, fijar la posición vertical del equipo y que el plano del eje de colimación se encuentre completamente horizontal. Entonces existen diferentes niveles como este que está acá. Acá se puede notar que tiene un nivel de burbuja circular, que obviamente es nuestra referencia para mantener el plano de la base del nivel de manera horizontal. Acá están los tornillos calantes. Tenemos el telescopio, que es este instrumento que está acá. Podemos tener el aumento o el enfoque de lo que nosotros tenemos en la visual, de tal manera que se va mucho más nítida la imagen. Y los tornillos de pequeños movimientos, que son estos que están acá. De tal manera que la precisión exacta del equipo haga que se coincida en las líneas verticales de la mira y podamos hacer las lecturas. Generalmente los equipos que se tienen esta perillita que está acá, que se llama compensador de resorte. Entonces eso lo que permite es que el equipo se vuelva a restablecer en la posición en la que nosotros estacionamos y los compartimentos internos se mantengan totalmente vertical. Entonces eso hace que el equipo mantenga el plano del eje de colimación completamente horizontal y no se generen errores. Entonces, una vez que nosotros estacionamos, generalmente es importante colocar o sea, tocar esta perillita de tal manera que el equipo se compense y mantenga su horizontalidad y no tenga errores inducidos al momento del estacionamiento. Entonces, también posee lo que es la mira gruesa, que es esta partecita que está acá, que sirve para el enfoque rápido al momento de realizar
orientación del nivel con respecto al punto objetivo. Existen otros niveles que son obviamente un poco más sofisticados, que justamente tienen, además de, en este caso del nivel de burbuja, también tienen un micrómetro que nos permite a nosotros hacer las mediciones de ángulos y precisiones mucho más exactas al momento de realizar las mediciones de distancias verticales. Entonces, en este caso, nosotros, dependiendo del diseño del nivel, podemos tener obviamente mucho, mucho más elementos para utilizar al momento de realizar la medición. Nosotros generalmente tenemos niveles de estas características donde el mecanismo de uso es bastante sencillo porque obviamente no tiene tantas partes, no complica demasiado el trabajo de medición. Otros niveles ópticos tienen un compensador que es diferente, no es una perilla la que nosotros utilizamos, sino que es una burbuja en forma de banana, ¿verdad? Como ven acá, nosotros al visualizar en el telescopio, nosotros nos damos cuenta de que existe una burbuja así y una burbuja de esta manera. ¿Qué es lo que se hace? Se ajusta la posición del nivel con los tornillos calantes de tal manera a que el nivel de burbuja que está en dos partes divididas coincida exactamente con las aristas en una mitad con respecto a la otra. Está dividido esto en una mitad, entonces nosotros vemos que están siempre separados. Entonces la idea es ajustar con los tornillos calantes hasta que coincida exactamente en la posición de cada línea de las burbujas marcadas. Entonces, cuando se encuentran en esa posición es cuando nosotros hacemos la lectura y decimos que el equipo de nivel óptico se encuentra en condiciones totalmente verticales y ya podemos realizar las lecturas. Entonces es más que nada eso lo que tenemos en cuenta al momento de iniciar los equipos, cómo es el funcionamiento, cuáles son las partes que posee el equipo y después ir realizando las mediciones, que a continuación les estaré explicando brevemente cómo se realizan las mediciones en cada uno de estos equipos.